Muy bien, pues seguimos con nuestro seminario teológico. Estamos viendo el material del teólogo Wayne Grudem y, como hemos dicho, vamos ya por el capítulo 39. Llevamos 39 capítulos estudiando teología en profundidad y todo ese material está en nuestra página web, está también en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema, lo tenéis ahí en vuestros apuntes, os animo a que podáis ir siguiendo la clase con vuestros apuntes, que tengáis un bolígrafo y en todos los espacios que veáis, cada vez que veáis una línea, tenéis que estar atentos a la proyección porque estará ahí proyectado para que podáis escribirlo. Así que el capítulo que hoy nos toca se titula El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Quizá habéis escuchado en alguna ocasión estos conceptos, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste el bautismo? ¿En qué consiste la llenura? Vamos a ver en primer lugar algunas explicaciones, la base bíblica, pero quiero arrancar, así lo hace el autor en el libro, quiero arrancar comenzando cuál es la postura que sostienen los carismáticos o pentecostales, ¿vale? Atención a lo que vamos a ver en esta primera parte del estudio, es lo que creen y lo que enseñan las iglesias carismáticas y las iglesias pentecostales. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos estado un tiempo congregándonos, formando parte de una iglesia carismática o de una iglesia pentecostal, así que vamos a ver en primer lugar qué es lo que enseñan nuestros hermanos carismáticos o pentecostales sobre el concepto de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Así que el primer punto es el entendimiento pentecostal, y pone aquí tradicional porque es prácticamente lo que casi todos los carismáticos y pentecostales creen acerca de esto. Luego, dentro del pentecostalismo hay algunos que no creen esto y creen otras cosas, pero a grosso modo podríamos decir que lo que vamos a ver en esta primera parte es el pensamiento y el entendimiento pentecostal tradicional, ¿vale? La postura principal del movimiento carismático y pentecostal. El tema de este capítulo, el bautismo del Espíritu Santo, es muy importante porque hay muchos cristianos dentro de estas denominaciones, de los carismáticos y pentecostales, que ellos dicen, si has tenido conversaciones con alguno de ellos, te dicen que en un momento puntual de su vida tuvieron una experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. ¿Os suena eso, hermanos? A muchos quizás sí, ¿verdad? Así que hay ciertos hermanos que dicen que en algún momento de su vida tuvieron una experiencia espiritual y a esa experiencia el movimiento carismático y pentecostal la denomina como el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, este grupo dicen que esto es algo muy especial, que tener esta experiencia ha sido algo muy significativo, ha sido algo muy positivo para sus vidas, y te cuentan en sus testimonios personales que cuando tuvieron esa experiencia, pues experimentaron un nuevo gozo en la adoración, dicen que recibieron dones espiritualmente y casi siempre, la gran mayoría, pues dicen que experimentaron el don de hablar en lenguas espirituales, ¿vale? Eso es lo que el movimiento carismático y pentecostal hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo. Una renovación espiritual, un nuevo gozo, una nueva pasión por el Señor, pero también un momento donde recibieron dones y casi siempre apuntan al don de lenguas. Así que esta posición carismática, o esta posición pentecostal, está apoyada, porque claro, el tema es de dónde sacan esto a la luz de la Biblia. Como sabéis, todos los temas que llevamos estudiando durante todos estos años siempre tienen dos posturas, ¿no? La salvación se pierde o no se pierde. Por eso algunas personas dicen, pero ¿por qué hay varias posturas? ¿Por qué no nos estamos confundiendo si solo la palabra es una? Claro, pero a veces la manera de interpretar puede llevarnos a ciertos errores. Uno de los dos grupos podemos estar equivocados, porque no se va a contradecir la Biblia, ¿no? No va a decir la Biblia que se pierde y que no se pierde. Así que nuestra función como creyentes debería de ser estudiar en profundidad para saber qué dice la Biblia de todos los temas. Nosotros no creemos que la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz no nos estemos equivocando en nada. Por eso tenemos que seguir revisando todas nuestras doctrinas, todo lo que vamos estudiando, por si dentro de un tiempo el Señor nos muestra más luz, nos muestra de que algunos textos no los estamos interpretando bien y entonces tendremos que cambiar de postura. Pero principalmente eso es lo que sucede en el mundo evangélico, que hay algunos creyentes que te dicen un tema y otros que te dicen lo contrario usando la Biblia. Así que vamos a ver
¿Cuál es la evidencia que ellos tienen para sostener lo que acabo de decir en la introducción? De que hay un momento puntual donde el creyente recibe un acontecimiento llamado bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Así que vamos a mirar en primer lugar, permitidme que lo siga repitiendo, estamos viendo la postura carismática pentecostal y en primer lugar vamos a ver cuál es la argumentación bíblica que tienen estos hermanos. En primer lugar, aquí dice que los discípulos de Jesús, ellos creen que los discípulos de Jesús eran creyentes, o sea, que habían nacido de nuevo, y esto es lo que tienes que escribir en tus apuntes, antes del día de Pentecostés. Esto es muy importante. Esto es clave para entender la postura carismática pentecostal. Ellos enseñan y afirman que los discípulos de Jesús nacieron de nuevo antes del momento de Pentecostés. Así que puede ser que durante la vida o durante el ministerio de Jesús, pero sin lugar a duda ellos afirman que para el tiempo cuando Jesús, después de su resurrección, dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, en ese momento ellos creen que ya eran creyentes y que tuvieron un acontecimiento posterior. Si no me estoy explicando o os estáis liando, hacéis la preguntita, la apuntáis y al final lo vamos a responder, ¿vale? Estamos viendo la argumentación bíblica que sostienen estos hermanos de este grupo, de esta denominación. Ellos creen que los discípulos de Jesús eran creyentes, habían nacido de nuevo antes del momento de Pentecostés y entonces cuando llegó el Pentecostés tuvieron la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Otra evidencia más. Jesús les mandó a sus discípulos que no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y les dijo, dentro de pocos días, ustedes serán, mirad, esta parte es importante, ustedes serán, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Estamos construyendo el pensamiento, ¿vale? Primero, creen que ya eran creyentes los discípulos y que en el momento de Pentecostés el Señor les dijo que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo y ellos utilizan este texto, por ejemplo, Hechos 1:5, para decir que ese acontecimiento fue lo que ellos denominan el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí lo dice. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Luego les dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. El famoso versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Los discípulos entonces, ¿qué hicieron? Obedecieron el mandamiento de Jesús. Se fueron a Jerusalén y esperaron allí que viniera sobre ellos el Espíritu Santo a fin de recibir el poder anunciado para que ellos pudieran dar testimonio y para que pudieran dar inicio a su ministerio. ¿Hasta aquí? ¿Me vais siguiendo? Ya tenían el Espíritu Santo, ya habían nacido de nuevo, según el movimiento carismático pentecostal, y en Pentecostés lo que tenían que esperar es una doble capacitación, un momento sobrenatural donde viene el Espíritu Santo, los bautiza y les da poder para poder ser testigos y para comenzar el ministerio. Tercer argumento. Cuando los discípulos llevaban esperando 10 días, llegó el día de Pentecostés y lenguas de fuego, ¿os acordáis de este pasaje? Se posaron sobre sus cabezas y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Aquí está el concepto de las lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos capítulo 2, versículo 4. Así que esto muestra claramente que ellos recibieron un bautismo en el Espíritu. Seguimos un poco más. Aunque los discípulos habían nacido de nuevo, mucho antes del día de Pentecostés, volvemos a enfatizar este detalle, en Pentecostés ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 5 y en Hechos capítulo 11, versículo 17. Así que fue un acontecimiento subsiguiente a la conversión, algo que pasó después de su conversión y que resultó en una gran demostración de poder sobrenatural y específicamente, como dijimos en la introducción, con una evidencia que era lenguas espirituales. Si recibimos este bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, resultará en un mayor poder para el ministerio en nuestras vidas, así como sucedió en la vida de los discípulos, y resultará también con frecuencia en hablar en lengua. Como muchos de los que estáis aquí sabéis que yo estuve durante 4 años en un seminario pentecostal, seminario de las Asambleas de Dios,
del cual tengo muy, muy buenos recuerdos y aprendí muchísimo, pero con respecto a este aspecto, lo que se conoce como la asignatura de neumatología. Neumatología es la asignatura que estudia el Espíritu Santo. Pues durante 4 años a nosotros, evidentemente, por ser un seminario pentecostal, nos enseñaban precisamente lo que estáis viendo en este párrafo, que todo creyente debe anhelar, tiene que buscar y tiene que clamar para recibir un bautismo del Espíritu Santo, porque cuando tú recibas eso, tú vas a recibir un poder, vas a recibir una gracia, vas a recibir una capacitación especial, principalmente para realizar el ministerio y, por lo que tengo entendido, hasta este momento, Asamblea de Dios sigue enseñando que la evidencia, la marca que muestra que tú has tenido ese bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Así que, ¿cómo puedo saber yo que he recibido ese bautismo del Espíritu Santo? A través del don de las lenguas. Si tienes el don de lenguas, has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si no oras en lengua, no has tenido ese momento que Dios quiere que tú tengas. Ellos enseñan y enfatizan que todo creyente debería de recibir el bautismo del Espíritu Santo y que todo creyente debe de buscar, debe de anhelar, debe de clamar, orar, ayunar. ¿Vale? En Hechos capítulo 8 encontramos a las personas de Samaria, otra argumentación que ellos utilizan a la luz de la Biblia. Ellos dicen, bueno, ¿os acordáis lo que sucedió en Samaria? Así que podéis escribir ahí, las personas de Samaria, que se hicieron cristianos, y lo dice así en Hechos capítulo 8, versículo 12. Cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Luego veremos con detenimiento este pasaje. Felipe llega a Samaria, predica y entonces empiezan a hablar en lenguas. Así que ellos utilizan Hechos capítulo 8 para decir que realmente el bautismo del Espíritu Santo es algo bíblico, es algo que tiene que suceder en la vida de todos los creyentes. Pero recibieron el Espíritu Santo más tarde, cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron desde Jerusalén y oraron por ellos. Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Ellos dividen el texto de Hechos capítulo 8, versículo 12 y luego del 14 al 17 y ven que hay 2 acontecimientos. Uno, donde recibes el Espíritu Santo y otro donde recibes el bautismo del Espíritu Santo. Por eso ellos enseñan 2 acontecimientos en la vida de los creyentes. Otro texto, Hechos capítulo 19, es cuando Pablo llegó a Éfeso. Además, si habéis estado atentos a la serie de Hechos, espero que estas cosas estén ahí en vuestros recuerdos, ¿no? Este capítulo lo vimos hace poco. Pablo llega a Éfeso y allí se encuentran algunos discípulos. Hechos capítulo 19, versículo 1. Y Pablo les impone las manos, ¿os acordáis? A este grupo de discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, les impone las manos y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Así que en este texto ellos enseñan nuevamente que ese grupo ya era creyente, ya tenían al Espíritu Santo y luego cuando recibieron al Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, tuvieron el bautismo con la evidencia de las lenguas. Así que todos estos ejemplos, Hechos 2, Hechos 8, 10 y 19, son textos citados por nuestros hermanos carismáticos y pentecostales con el fin de mostrar que el bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento después de la conversión, ¿vale? Después de la conversión, y que esto es algo muy común, enseñan ellos, que es algo muy común entre los cristianos en el Nuevo Testamento. Aquí cerramos el primer punto. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Estamos viendo el concepto del bautismo del Espíritu Santo y hemos visto en primer lugar lo que enseña una denominación, los carismáticos, las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales. Entonces ellos enseñan que todo creyente tiene que tener 2 momentos puntuales en su vida: cuando recibes el Espíritu Santo y te conviertes, y cuando experimentas el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia sobrenatural, un nuevo gozo, más pasión por el Señor, más valor para predicar el Evangelio, una capacitación espiritual para tú poder realizar el ministerio y, sobre todo, gran parte de estos grupos enseñan que la evidencia de que tú has recibido este bautismo es hablar en lenguas espirituales. Este es el resumen de lo que hemos visto en este primer punto.
Venga, ¿qué pensáis ahí? Sin hablar en voz alta. Ahora, vamos a ver el siguiente punto, que es ¿qué significa la frase bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Porque esto no aparece en el Antiguo Testamento. Así que lo primero que tendríamos que ver es qué significa el concepto de bautismo en el Espíritu. Hay solo 7 pasajes en el Nuevo Testamento en los que leemos que alguien fue bautizado en el Espíritu. La Biblia hace referencia a este término. En el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, vas a encontrar 7 textos que apuntan, que hacen referencia al bautismo en el Espíritu Santo. 4 de ellos, podéis escribir ahí en vuestros apuntes, 4 de ellos están relacionados con Juan el Bautista. O sea, es Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el que estaba predicando el Evangelio del arrepentimiento y bautizando a las personas en el Jordán, el que utilizó en 4 ocasiones el concepto de bautismo del Espíritu Santo. 2 textos aparecen en el momento de Pentecostés, que por cierto ya lo hemos leído, y un último texto aparece en una de las epístolas del apóstol Pablo. Bautismo del Espíritu Santo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. 4 con Juan, 2 en el acontecimiento de Pentecostés y 1 solo en una de las epístolas de Pablo. Vamos a ver estos textos, ¿vale? Mateo, capítulo 3, versículo 11. Aquí está hablando Juan el Bautista. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, haciendo referencia a Jesús, el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. A continuación dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos capítulo 1, versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, el texto paralelo en el Evangelio de Marcos, pero él os bautizará con Espíritu Santo. 2 textos donde vemos el bautismo del Espíritu Santo en labios de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 16, respondió Juan el Bautista, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tercer texto, sabéis que varios evangelios muestran los mismos acontecimientos, ¿no? Los evangelios sinópticos te muestran desde diferentes ángulos un mismo acontecimiento. Y por último, Juan capítulo 1, versículo 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, haciendo referencia al bautismo de Jesús, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí están los 4 textos de Juan que hacen referencia a este concepto del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver los 2 textos de Hechos que apuntan al bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5 y Hechos capítulo 11, versículo 16. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Estáis entendiendo el texto? Juan está mirando hacia adelante y Jesús aquí está mirando hacia atrás. Jesús está haciendo referencia a las palabras de Juan, ¿lo veis? Lo que dijo Juan, yo lo voy a cumplir, y Juan habla y apunta a Jesús como aquel que lo va a hacer. Así que, porque Juan bautizaba en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y entonces ahí el Señor es donde los manda a Pentecostés, a que reciban Pentecostés allí en Jerusalén. Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Son versículos repetidos, si os dais cuenta, están haciendo referencia al mismo acontecimiento. Pero estamos viendo todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia, que apuntan a este concepto del bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Aquí es donde
el apóstol Pablo escribe sobre el bautismo del Espíritu Santo en una de sus epístolas. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos y nosotros creemos? Y aquí ya empezamos a ver la postura que tenemos nosotros con respecto a este concepto del bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto en primer lugar lo que enseñan los carismáticos y pentecostales, pero ahora, ¿qué enseñamos o qué creemos a la luz de la Biblia y qué significa, por ejemplo, este texto último que acabamos de leer del apóstol Pablo, ¿no? Pues nosotros creemos que el bautismo por el Espíritu Santo tiene lugar en la conversión. Esto es súper importante. Apunta esta frase, rellena lo que te falta y haz un cuadro ahí, y si tienes el color este amarillo o fosforito de otro color, márcalo. ¿Veis la enorme diferencia? Mientras que hay algunos creyentes, algunos cristianos, que piensan que puede haber dos acontecimientos cuando tú recibes el Espíritu Santo y cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, que por cierto, no lo he dicho, hay algunas veces que ellos creen que los dos acontecimientos suceden en el mismo momento. Lo explico. Ellos también enseñan que puede ser que tú te conviertas, recibas al Espíritu Santo y ese mismo día recibes el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, ¿vale? Así que ellos enseñan que hay dos acontecimientos que pueden ser en momentos diferentes, incluso en años de por medio, pero también se ha dado el caso de alguien que se convierte por primera vez y recibe también el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza pentecostal. Nosotros, como dice esta frase, creemos y respetamos a aquellos que creen lo contrario, pero creemos a la luz de la Escritura que el bautismo por el Espíritu Santo tiene lugar en la conversión. Cuando uno se convierte, uno es bautizado en el Espíritu Santo. Al final, yo creo que el gran problema son los términos, el concepto que tenemos de cada término. Mientras que ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo es todo lo relacionado con lo que hemos dicho hasta ahora, nosotros creemos que el bautismo por el Espíritu Santo es el momento donde tú recibes el Espíritu Santo. Dice aquí a continuación, esto es una cita del autor que estamos estudiando, Wayne Grudem. Este párrafo lo leímos en una de las predicaciones hace ya varias semanas. El bautismo por el Espíritu Santo debe referirse a la actividad del Espíritu Santo, importante, tenéis que escribir esto, al comienzo de la vida cristiana. Lo que hemos dicho antes en una frase más simple, ahora aquí el autor lo está desarrollando un poco más. Cuando Él nos da una nueva vida espiritual, entre paréntesis lo que se conoce como regeneración o nuevo nacimiento, viene el Espíritu Santo a tu corazón y hace una obra, transforma tu mente, transforma tu corazón, transforma tu naturaleza. Nos limpia, continúa la cita diciendo, y nos lleva a apartarnos del poder y del amor al pecado, y a esta parte se le conoce como la etapa de la santificación. Este párrafo me parece muy preciso, es muy interesante, muy correcto. El bautismo por el Espíritu Santo es la actividad del Espíritu Santo al comienzo de la vida cristiana, cuando Él nos regenera, y luego el Espíritu Santo va haciendo una obra en nuestro interior, que a eso se le conoce como etapa de la santificación. El día de Pentecostés fue el punto de transición entre la obra y el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y su obra y ministerio en el Nuevo Pacto. Ahora explico eso. Está allí la... Pero es a las 7:15. Vale, que Will me está pidiendo las llaves. Dice, aunque los discípulos tuvieron una segunda experiencia del Espíritu Santo, no hay que tomarlo como un modelo para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en un tiempo de transición en la obra del Espíritu Santo. Sé que este párrafo puede ser un poco complicado, pero es muy importante. Mirad, lo que dice este párrafo es que
en el momento que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo con ese poder sobrenatural y con las lenguas, tenemos que entender que ese momento no es para nosotros de la misma manera, porque ellos estaban en un tiempo de transición. La palabra aquí clave es transición. Era un momento diferente. ¿Por qué? Porque sabéis, los que llevamos ya años estudiando la Biblia, ¿qué pasaba durante el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? Venía en momentos puntuales, venía sobre el hombre, sobre la mujer. Dios lo capacitaba para hacer algo a nivel de ministerio o para soportar una dificultad o para dar testimonio, para predicar. En momentos puntuales venía sobre diferentes personas. ¿Y qué pasaba luego con el Espíritu Santo? Se iba. Entonces lo que está sucediendo aquí en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, es que es un tiempo de transición. Estamos comenzando una nueva etapa, una nueva era. Entonces a los discípulos les coge precisamente en la mitad. Les cogen la mitad. Por eso se ven estos dos acontecimientos. ¿Me entendéis? Ellos están experimentando durante el ministerio de Jesús lo que sucedía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía y se marchaba, venía y se marchaba, y en Pentecostés están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de manera permanente. Ya el Espíritu Santo se queda para siempre. Pero eso ahora a nosotros no se aplica. Porque nosotros ahora estamos en un tiempo donde cuando tú entregas tu vida al Señor, cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, en ese momento ya recibes al Espíritu Santo. No entra y sale. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? Así que la confusión que muchas veces hay con estos textos es que se nos olvida que los discípulos estaban en medio de dos tiempos, el pacto de la ley y la gracia. El tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. La obra que el Espíritu Santo hacía antes de Cristo y la obra que el Espíritu Santo hizo después de que Cristo ascendiera a los cielos. Entonces a los discípulos les pasa estas dos cosas. Y muchos creyentes ven estos dos acontecimientos y piensan que nosotros también tenemos que vivir estos dos acontecimientos. Pero nosotros, como dice ahí este párrafo, no estamos viviendo un tiempo de transición. Nosotros estamos ahora en el nuevo pacto. Así que la frase bautismo por el Espíritu Santo es una frase que los autores del Nuevo Testamento usaron acerca del poder que venía del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Tienes que meterte en los autores de aquella época, lo que está pasando en aquella época. Ellos miran hacia atrás y ven que solamente el Espíritu Santo viene sobre personas puntuales, en momentos puntuales, y luego los abandona, y de repente están viviendo un tiempo donde el Espíritu Santo viene a permanecer en el interior de las personas. Y a ese momento los autores del Nuevo Testamento le denominan bautismo del Espíritu Santo. Sucedió en Pentecostés para los discípulos y sucedió en la conversión para nosotros. ¿Lo vais teniendo claro? Lo que los discípulos, los creyentes recibieron en Pentecostés, nosotros lo experimentamos en el momento en el que nos convertimos, en el momento en el que Dios hace su obra en nuestros corazones. Pentecostés viene a nuestra vida, a nuestro interior. Vale, pero entonces, ¿qué pasa con los textos que utilizan nuestros hermanos? ¿Qué pasa con los textos que hemos visto? Porque ellos utilizan varios textos, ¿os acordáis? Hechos capítulo 8. Bueno, pues vamos a ver el siguiente punto. ¿Cómo debemos entender la segunda experiencia? ¿Cómo tenemos que entender los pasajes de Hechos? Y bueno, gracias al Señor ya llevamos una buena, larga temporada de Hechos de los Apóstoles, y todo lo que vamos a ver ahora lo podemos ver con más profundidad en las predicaciones, así que no voy a detenerme a ver todos los detalles, porque todos estos mensajes están ahí en nuestro canal de YouTube, así que si alguien quiere investigar más sobre este concepto del bautismo del Espíritu Santo, luego te voy a recordar en qué predicación puedes encontrar eso, ¿vale? Hechos capítulo 8 es el Espíritu Santo en Samaria, Espíritu Santo en Samaria. En Hechos 8, lo que sucede es una especie de Pentecostés samaritano, porque volvemos a lo mismo, es que en el tiempo de Hechos de los Apóstoles es un tiempo de transición, porque hasta ese momento, ¿para quién era la salvación? ¿Para qué nación era la salvación? Para los judíos, para Israel.
Entonces, ¿qué está sucediendo en Hechos 8? Pues que Dios está diciendo, yo voy a salvar también a los samaritanos. Así que lo mismo que sucedió en Jerusalén, ese Pentecostés que yo hice sobre judíos, lo voy a hacer también sobre los samaritanos para demostrar que también mi gracia, mi salvación es para ellos. Así que un derramamiento especial del Espíritu Santo sobre las personas de Samaria para mostrar, y esto es lo que tenéis que escribir en la cita, que la salvación no era exclusivamente para los judíos. Ellos ven este pasaje y dicen, no, pasó en Jerusalén y pasó también en Samaria, eran personas que ya habían escuchado el Evangelio y luego tuvieron esa evidencia. No, es que ahí Dios lo que está haciendo es poner su sello. Está diciendo lo mismo que sucedió con los judíos en Jerusalén, va a suceder con los samaritanos y va a suceder con personas en diferentes partes del mundo. Si alguien quiere profundizar en este texto, en Hechos capítulo 8, la predicación, estamos mirando, la predicación que desarrollamos este pasaje se titula Simón el Mago. Así que ahí en tus apuntes, si quieres recordar este texto y todo lo que se dice sobre el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 8, eso lo estuvimos explicando en la predicación que se tituló Simón el Mago. Vamos al siguiente texto, Hechos capítulo 10. ¿Os acordáis? El Espíritu Santo con la familia de un hombre llamado Cornelio. ¿Os acordáis? Hechos capítulo 10. Fue Pedro, predicó y de repente empezaron a orar en lenguas. Entonces ellos dicen, mira, Cornelio era creyente y luego tuvo el bautismo del Espíritu Santo. Ya, nosotros no entendemos de la misma manera este texto. No está claro, la gran mayoría de teólogos afirman y enseñan que Cornelio probablemente no era salvo, era una persona religiosa. Pasa que a veces nosotros leemos el texto y dice que estaba adorando a Dios, pero ¿y una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede estar él pensando que está adorando a Dios? ¿Me entendéis? Que tú estés adorando a Dios no significa que tú hayas nacido de nuevo. Quizás ese término está apuntando a una práctica religiosa que alguien hacía, ¿no? Así que nosotros creemos que Cornelio realmente no había nacido de nuevo. Era una persona religiosa que había abrazado al Dios de los judíos. Había abrazado la práctica. Esto es muy fuerte. Es como si alguien está en la iglesia evangélica y hace las mismas cosas que los evangélicos, pero no ha nacido de nuevo. Pero él está cantando, él está adorando a Dios, él está ofrendando, él está aquí en un curso de teología, pero quizás no ha nacido de nuevo. Pues creo que eso es lo que le sucedía a Cornelio. Hacía buenas obras, era piadoso, ¿no? Dice que era temeroso de Dios el texto, ¿no? Pero todavía vemos que no había pasado algo en su corazón, porque entre varias cosas a Cornelio todavía no se le había predicado el mensaje del Evangelio. Él no había escuchado que Jesús había muerto, había resucitado. Así que eso es lo que tenéis que escribir ahí. No habían creído en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso llega Pedro, les predica el Evangelio y experimentan ese bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Si alguien quiere profundizar más en este texto, Hechos capítulo 10, la predicación se titula Salvación al mundo. Hechos capítulo 10, ahí en nuestro canal de YouTube, tú pones Salvación al mundo y ahí desarrollamos mucho más el texto y todo lo que sucedió con Cornelio y su familia. Siguiente texto, Hechos 19, este lo tenemos más reciente, este lo hemos visto hace algunas semanas. El Espíritu Santo con los discípulos de Éfeso, una ciudad en la zona de Asia. ¿Os acordáis? Llega Pablo y se encuentra allí un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Entonces les pregunta, ¿habéis escuchado hablar del bautismo? No, no hemos escuchado hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pablo le impone las manos y reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Aquí sucede prácticamente casi lo mismo que sucede con el pasaje de Cornelio. Algunos hermanos creen que estos discípulos ya eran creyentes. Nosotros estuvimos explicando en la predicación que la palabra discípulo significa alguien que sigue también a un maestro. Así que uno puede ser discípulo de Juan el Bautista, pero no haber nacido de nuevo. Uno puede ser, entre comillas, discípulo de Jesús en cuanto a que Jesús es tu maestro, pero no haber nacido de nuevo si Él no es tu Señor.
Así que pone aquí que las personas que no habían oído en realidad acerca del Evangelio de la salvación por medio de Cristo. Ellos no habían todavía recibido el Evangelio. Ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. ¿Os acordáis? El bautismo de Juan era un bautismo en agua, pero no te salvaba. El pecador salía del agua mojado. Bautizado, sí, pero mojado. Simplemente te bautizaba en arrepentimiento, mirando hacia el futuro, pero el bautismo de Juan no cambiaba el interior del corazón. Era un bautismo externo. No sabían nada de la muerte, no sabían nada de la resurrección de Cristo, porque ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Hermano y amigo que estás aquí, si tú no has escuchado nada del Evangelio, si tú no has escuchado que Jesús ha muerto y ha resucitado por ti, y tú te has arrepentido de tus pecados y has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no has nacido de nuevo. Tú puedes ser alguien religioso, pero si Jesús no está reinando en tu corazón, quizás tú no has nacido de nuevo, no has experimentado el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que tenían que creer en aquel que iba a venir después de él. Juan el Bautista lo que hacía era señalar hacia adelante. Era una señal en el desierto que decía, el que viene después de mí, ese es el que os puede salvar. Y ese era Jesús. Así que este acontecimiento no se aplica tampoco ya a nuestro contexto, porque nosotros no ponemos la fe en un Mesías que estamos esperando. Juan el Bautista le decía a la gente que tenía que mirar hacia adelante, y nosotros lo que hacemos es decir a la gente que mire hacia detrás, que mire a alguien que ya vino. ¿Entendéis, no? Juan el Bautista hablaba de uno que iba a venir, nosotros le hablamos a las personas de uno que ya vino. Esta predicación la podéis ver también, podéis profundizar en este texto. Esta predicación se tituló El viaje a Éfeso, y ahí en ese texto, en esa predicación, estuvimos desarrollando todo el concepto del bautismo del Espíritu Santo y lo que sucedió con los discípulos de Juan el Bautista cuando conocieron al apóstol Pablo. Así que, hermanos, cerramos este punto diciendo que no hay textos en el Nuevo Testamento que nos animen a buscar una segunda experiencia del bautismo por el Espíritu Santo que venga después de la conversión. Yo por lo menos no lo encuentro. Si hay alguien aquí que sí ve algún texto donde enseñe que después de tu conversión tú tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo para experimentar esa capacitación, ese poder sobrenatural o recibir esas lenguas, pues podemos abrir la Biblia y decir, mira, aquí la Biblia sí nos enseña que hay que buscar ese segundo acontecimiento, pero creemos que no hay evidencia en el Nuevo Testamento que enseñe y que señale que nosotros tenemos que buscar esa segunda experiencia. Siguiente punto, punto número D. ¿Qué término usaremos para referirnos entonces a la habilitación por el Espíritu Santo que viene después de la conversión? Es cierto que a lo largo de nuestra vida cristiana puede haber momentos donde experimentemos un mayor gozo, donde experimentemos más poder de Dios, donde recibamos dones espirituales. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese acontecimiento? Aquellas iglesias que enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento posterior a la conversión, lo que sucede es que están dividiendo a los cristianos en dos grupos. Hay cristianos bautizados en el Espíritu y hay cristianos que son comunes o cristianos que no están bautizados en el Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento no enseña que realmente haya estos dos niveles o dos clases de cristianos. Y quiero decir esto de verdad con mucho tacto porque sé que quizás este vídeo luego lo pueden escuchar muchos hermanos que no creen lo mismo que estoy diciendo yo y como he dicho al principio, los respetamos y los amamos, son hermanos nuestros en el Señor, cualquier hermano carismático y cualquier hermano pentecostal, nosotros los consideramos hermanos nuestros en la fe, podemos trabajar juntos, servimos al Señor juntos, pero lo que sí creo que también tenemos que saber, y quizás esto no sucede en todas las iglesias, pero por la experiencia que yo he tenido y que han tenido otras muchas personas, ¿sabéis qué sucede en las iglesias que normalmente se enseña esto? Que se produce una división interna, no una división de que la gente se divide, sino que está el grupo de los que oran en lenguas, está el grupo de los que no oran en lenguas
¿Y sabéis qué pasa? Que los que no oran en lengua se sienten inferiores. Se sienten que les falta algo. Y por eso, de verdad, que digo esto con mucho respeto, con mucho tacto, y quizás alguien está viendo esto luego y está en una iglesia carismática o pentecostal y me dice, mira, Moisés, esto en mi iglesia no sucede. Bueno, pues gloria a Dios que eso no suceda. Pero la experiencia que he tenido visitando muchas iglesias, la propia experiencia que yo he tenido durante 4 años estudiando en un seminario pentecostal, es que esto sucede. Os voy a contar algo que me pasó a mí durante 4 años, todos los años al inicio de curso. Al inicio de curso, algún que otro profesor venía y se ponía delante de la clase y te decía que levanten la mano los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas. ¿Qué sucede ahí en ese momento? Pues que claro, si somos 25 y 19 levantan la mano, ¿qué sucede con los 6 que no levantan la mano? Lo que sucede, y te lo garantizo porque me sucedió durante mucho tiempo hasta que no entendí esto, y lo que lamentablemente le está pasando a muchos creyentes, es que a veces se sienten creyentes de segunda categoría, creen que les falta algo, y conozco a personas a día de hoy que son íntimos amigos míos, que viven con una carga, viven con una frustración porque no han recibido esto. Yo recuerdo a ciertas personas, a ciertos compañeros que estuvieron años clamando, ayunando, no podéis haceros una idea la cantidad de horas que pasaban pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y claro, si además te enseñan que el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo sé que lo tengo? Orando en lengua. Entonces, claro, si yo no oro en lenguas, entonces no lo tengo, y si no lo tengo, aunque no te van a decir, quiero especificar que ninguna iglesia te enseña que eres de segunda categoría, pero está ahí, en el corazón está ahí. Piensas que te falta algo, piensas que Dios está dándole algo a alguien y a ti no te lo está dando. Y sabéis también qué sucede a veces, que hay personas ya que buscan a Dios de manera obsesiva porque quieren esto. Es como cuando un niño te pide algo constantemente y tú no se lo vas a dar. Papá esto, y no, eso no lo vas a tener. Y a veces no se entiende ese concepto de la soberanía de que Dios te diga no. Que nos gusta orar y que Dios nos diga que sí. Que nos gusta orar tanto para recibir las lenguas como para otras cosas, ¿no? Parece que buscamos a Dios y esperamos que Él siempre, como es nuestro Padre, nos vaya a decir que sí. Pero ¿sabéis qué? Dios dice no. ¿Alguien aquí ha experimentado el no de Dios? Y cuando experimentas el no de Dios, tienes que decirle a tu mente, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando da. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando quita. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando me sana. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando no me sana. Dios es bueno cuando me da un don, sea el don de lenguas o otro don, y Dios es bueno cuando no me da un don. Pero cuando a veces se enfatiza tanto esto, pues entonces mi imagen, mi concepto de Dios se puede distorsionar, ¿no? Porque puedo estar ahí buscando a Dios y a veces incluso te pueden estar... A mí, algunas personas me dijeron, es que tú no lo estás pidiendo. Yo llevo años pidiéndolo, ya, pero te falta fe, tienes que pedirlo con más insistencia, y luego está alguno que ya se pasa, y creo que se pasa muchísimo, que te dice, puede ser que estés en pecado. Y claro, al final es un tormento, de verdad. Quizás no para todo el mundo, pero hablo con propiedad de lo que estoy diciendo, que hay mucha gente sufriendo, y luego también hemos visto lo otro que es muy triste, muy lamentable. Gente que se sugestiona a sí mismo mentalmente para creer que está orando en lenguas. Y entonces en un momento donde hay una cierta presencia de Dios, emociones y todo, la persona tiene tanto deseo de querer recibir ese bautismo con las lenguas que con su mente empieza a pronunciar subra, subra, y empieza a pronunciar palabras, y empieza a repetir, y él dice, lo he recibido. De hecho,
Hay vídeos y predicadores y pastores y profetas, y yo he participado de eso en el sentido de que lo he visto, de personas que han venido y me han dicho al oído, di palabras que no tengan sentido. Empieza a decir palabras que no tengan sentido y desata tus lenguas. Empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, y en un momento, en medio de esa confusión mental, el espíritu arrancará y... Esto puede llevar a la envidia, esto puede llevar, y sé que en algunos corazones sucede, a la superioridad. El que ora en lengua interior, no te lo va a decir, no te va a decir soy mejor que tú, pero interiormente piensa que tiene algo que tú no tienes. E incluso piensa que tiene como un trato especial con Dios, que Dios lo puede escuchar más a él. Pero nosotros, como dice ahí esta última línea, en el Nuevo Testamento, no enseña que existan dos niveles o dos clases de cristianos. Así que nosotros, hermanos, entre los cristianos no podemos dividirnos por categorías, por grupos. Lo que sí existen, y esto sí lo podemos ver en la Biblia, es una escala diferente de madurez espiritual. ¿Vale? Esto lo podemos ver, ¿no? Incluso aquí en esta sala, todos tenemos el Espíritu Santo, pero tú dices, este hermano es más maduro en el Señor. Este hermano está más lleno del Señor, tiene más sabiduría. Pero no podemos decir que él tiene algo que tú no tienes, sino que simplemente va creciendo en su proceso de santificación y entonces más maduro espiritualmente. La vida cristiana debería ser un crecimiento constante en todas las áreas. Esta frase es importante. Y por eso, hermano, yo quiero no solamente llenarte la mente de información en esta tarde, yo quiero que tú mires a tu vida. ¿Cuántos años haces que conoces al Señor? Y yo te pregunto, y por favor responde con sinceridad, ¿tú eres diferente hace 3 años? Tú puedes mirar tu vida y decir, yo soy más maduro en el Señor que hace 3 años. Yo estoy más consagrado que hace 3 años. Hermano, a mí me entristece ver a creyentes que están entre nosotros, que pueden estar en nuestra iglesia o en otra iglesia, que pasan los años, pero tú no ves ese crecimiento. Y el crecimiento es una señal, como dice ahí, el crecimiento es una señal ¿de qué? Que tú estás sano. Yo tengo la oportunidad a veces de viajar a otros lugares y en alguna ocasión, cuando he podido ir a otra ciudad, que hace 2 o 3 años que no voy, y llego, por ejemplo, a un retiro, un campamento, y voy con Ángela y con los niños, algo que sucede es que cuando ellos ven a los niños dicen, ¡qué grandes están! Es que los vimos así. Claro, de nosotros no nos dicen qué grande están, ¿no? No me dicen a mí qué grande están, me dicen qué gordito estás, o cómo has cambiado, qué de canas tienes, ¿no? Nosotros cambiamos para atrás, ¿no? Pero con los niños sucede esto, ¿no? Que lo ven y te dicen, pero ¿te acuerdas? Es que la vimos en el carrito y mira lo grande que está. Esa evidencia física, ¿demuestra qué? Demuestra que estamos cuidando a la niña, que la niña está comiendo bien, que la niña está sana, que el niño está sano. Hermanos, así debería de suceder con nuestras vidas. Alguien de fuera, no de aquí, alguien de fuera te tendría que ver y decir, hermano, hace 3 años que no te veo, y es que te veo diferente. Es que te veo que tienes más amor por el Señor. Es que te estoy siguiendo y estoy viendo lo apasionado que estás por el Señor. Es que estoy viendo la santificación de Dios en tu vida. Es que estoy viendo que tu matrimonio no era así hace 3 años, hermano. Tu manera de tratar a tu esposo, tu manera de tratar eso es señal de que estamos sanos, hermano. Y tenemos que tener cuidado, no sea que estemos saliendo de aquí con mucha teología y con una serie de predicaciones y otra serie y un libro y otro libro y más estudios y no estemos creciendo. Y esto lo tienes que pensar tú tienes que mirarte en el espejo de la palabra y mirar para atrás y decir, yo no soy el mismo Moisés de hace 7 años, es que no lo soy. Pero si tú dices, pues, en mí lo único que ha cambiado es que tengo canas, que he aumentado de peso, que he perdido pelo, pues entonces algo va mal, hermano. Porque no estás siendo santificado, no estás creciendo espiritualmente. Así que nosotros,
En vez del concepto del bautismo del Espíritu Santo, con todo lo que hemos explicado, nosotros creemos que es más acertado hablar de la llenura del Espíritu Santo. Porque mientras que el bautismo del Espíritu Santo habla como de dos acontecimientos, la llenura es un proceso en el cual yo sí puedo ir creciendo. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta es la expresión más acertada para describir esa segunda experiencia que pueden tener los cristianos. Porque si alguien aquí me dice, Moisés, es que yo recuerdo que en un congreso, yo recuerdo que en un tiempo en mi vida, yo sí tuve eso fue una llenura del Espíritu Santo, no fue el bautismo. Aquí el error es el concepto. Y si algunos creyentes miramos en nuestra vida, seguro que ha habido momentos donde tú has experimentado más del Señor, momentos donde en una etapa de tu vida, yo recuerdo de haber ido, por ejemplo, pues no sé, a un congreso o un fin de semana y el Señor haber hecho algo y volver a mi casa con más pasión por el Señor, o un tiempo donde tenía más deseo de estudiar, más deseo de orar, más deseo de ayunar, y recuerdo esa etapa, pero esa etapa no es el bautismo, esa etapa es la llenura. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo, en esta ocasión, utiliza un verbo, y esto es muy interesante, así que presta atención a este detalle. Este verbo, sed llenos, a veces es importante estudiar los verbos en qué modo están. Y este verbo está en un tiempo presente del modo imperativo. ¿Esto qué significa? Esto significa que tú eres responsable, es algo presente, es algo continuo y es un imperativo, algo que recae sobre ti. ¿Entendéis, no? Es algo que tú puedes hacer. Sed llenos es una orden, es un imperativo presente. Si tú lees este versículo hoy miércoles, sed lleno del Espíritu Santo. Este texto te está diciendo que tienes que hacer algo. Y si lo lees el lunes, el texto dice lo mismo. Que te tienes que llenar, que tú puedes hacer algo para llenarte del Espíritu Santo. Así que el texto en el original diría de la siguiente manera: estén continuamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Eso sería más acertado al texto original. Nosotros tenemos sed lleno del Espíritu Santo, pero en el original el verbo sería estén continuamente siendo llenados con el Espíritu Santo. A lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos repetidos ejemplos de cómo una persona puede ser llena con el Espíritu Santo. Hay muchos textos que muestran que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mirad, este momento que dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo es porque es un momento donde él está muy lleno del Señor, está en un tiempo disfrutando de la presencia del Señor, y entonces él está tan lleno del Señor que el Señor lo prepara para ese momento complicado que estaba atravesando. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaba con denuedo la palabra de Dios. Así que esta frase dice que ser lleno con el Espíritu Santo no es un suceso singular, sino un suceso que puede ocurrir una y otra vez en la vida de un cristiano, y gloria a Dios por ello. Porque si estás atendiendo al estudio y lo estás entendiendo, el bautismo del Espíritu Santo puede ser un momento puntual en tu vida que puedes tener o no puedes tener, pero la llenura del Espíritu Santo puedes tenerlo muchas veces, y atención a la buena noticia, depende de ti. Eres tú el que puedes llenarte continuamente del Espíritu Santo. Y esto te lo garantizo: si tú mañana te pegas un banquete de la palabra, te pones una buena predicación, te pones unas buenas canciones adorando al Señor, yo te garantizo que tú vas a la frutería de manera diferente. Tú vas a tu casa, ¿es verdad o no, hermano? Cuando tú dices, voy a pasar un tiempo de calidad con el Señor, no por cumplir, no.
de calidad. Ya está. Ese día sales del cuarto diferente. Sales lleno del Espíritu Santo y se nota. Tienes dominio propio, tienes mansedumbre, tienes templanza, tienes gozo. Lo estás pasando mal, pero tienes gozo. Estás llorando, pero tienes gozo. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Así que esto es una buena noticia. Esto es una excelente noticia. Porque lo otro tengo que estar ahí esperando que Dios me dé algo y me lo da si oro en lengua y si tengo... No. Aquí la palabra te dice, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Pasa tiempo con Él. Disfruta del Espíritu Santo. Mirad, Esteban, cuando fue elegido como diácono, ¿qué se nos dice? Mira cómo este es el argumento que creemos que se ajusta más al modelo bíblico. Se nos dice que era lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Y en el versículo 5. Pero mira qué interesante. ¿Qué se nos dice cuando lo iban a apedrear? Hechos 7:55. Lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, Moisés. ¿Qué son? ¿Dos acontecimientos? No. Te dice que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando lo tuvieron que elegir, dijeron, hay que elegir a Esteban. Si es que Esteban es un hombre de Dios. Y lo eligieron porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero luego la Biblia nos dice que antes de morir, Esteban estaba tan bien con el Señor, estaba tan conectado con el Señor, que cuando fue a morir empezó a predicar, sus ojos contemplaron al cielo, perdonó a los que le estaban tirando y le dice, estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo estaba dominando, porque esta palabra llenura no habla de tener más o menos. El Espíritu Santo no lo tienes más o menos. El Espíritu Santo es una persona. O la tienes o no la tienes. Pero cuando Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo está dominando mi vida. El Espíritu Santo está dominando mis pensamientos, el Espíritu Santo está llevando la rienda de mis emociones, y cuando yo actúo de una manera, cuando yo predico sin temor al hombre, yo digo, Dios mío, estoy muy lleno de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo está en mí. Así que quizás la mejor analogía para explicar todo esto, algunos utilizan la del globo. Mirad, cuando tú soplas en un globo, cuando tú le soplas más aire, ¿qué pasa con el globo? Se extiende, ¿no? Y en un sentido que está más lleno. Aire tiene dentro. No tiene más o menos, sino que el aire está haciendo que el globo se vaya extendiendo. Así que, de la misma manera, algunos teólogos utilizan esta analogía para explicar qué sucede en la vida de un creyente. Cuando tú estás más lleno del Espíritu Santo, más te estás extendiendo. ¿Por qué dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo? Porque uno puede ser un globo, pero puede ser un globito. No contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Tú tienes el Espíritu Santo, no significa que lo tengas o no lo tengas, lo tienes, pero ahora tú eres responsable de llenarte del Espíritu Santo. Así que qué hermoso saber que nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser cada vez más llenos del Espíritu Santo. No hay nada malo en enseñar a las personas a orar, no hay nada malo que le digamos a las personas que tienen que procurar estar más llenos del Espíritu Santo. Y hermano, nosotros tenemos que ser personas espirituales, de verdad, tenemos que orar, tenemos que adorar al Señor, eso es lo que nos llena. Y hay una diferencia entre que tú vengas aquí y cantes por cantar, a que tú vengas aquí y tú digas, Señor, te voy a adorar, mis manos levantadas, con mis manos agachadas, de pie, sentado, pero mi corazón te va a adorar. Señor, yo voy a estar aquí, en vez de estar escuchando por escuchar, voy a estar conectado contigo, voy a dejar que lo que está diciendo el pastor, lo que está diciendo el hermano, me esté edificando. Yo voy a orar esta mañana, Señor, y no voy a orar de manera mecánica, no voy a orar de manera religiosa, Señor, voy a derramar mi corazón delante de ti. Cuando hacemos estas cosas es cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Así que ser llenos con el Espíritu Santo no resulta siempre en hablar en lenguas. Uno puede estar lleno del Espíritu Santo y no tiene por qué hablar en lenguas. La enseñanza pentecostal ha mantenido comúnmente que la señal externa del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lengua. Eso es lo que constantemente han estado enseñando. Bautismo del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Pero es importante darse cuenta de que hay otros muchos casos en la Biblia donde vemos a personas que estaban llenas del Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos muy rápido. Cuando Jesús se nos dice en Lucas capítulo 4 que fue lleno con el Espíritu Santo, ¿oró en lengua Jesús? Lucas, cuando fue al desierto, no. Sin embargo, ¿qué recibió? Dice, fortaleza para vencer las tentaciones. ¿Cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando viene una tentación y miro para otro lado.
Cuando tengo el mando de la tele, está la escena que no tengo que ver y estoy tan lleno del Espíritu Santo que cambio de canal. Cuando no estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Suelta el mando y dice, bueno, voy a verlo un ratito. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene fortaleza ante las tentaciones. Si no estás lleno del Espíritu Santo, la tentación va a poder contigo. Cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, podéis escribir ahí en vuestros apuntes, profetizó. Lucas capítulo 1, versículos 67-79. No habló en lenguas, profetizó. Otros resultados también de estar lleno con el Espíritu Santo fue predicar el Evangelio con poder. Hechos capítulo 4, 31. Cuando tú predicas el Evangelio en tu trabajo, cuando tú no te avergüenzas de decir que eres cristiano, eso es una señal de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, lo has vivido igual que yo. Te callas, miras para otro lado, huyes la conversación. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no puedo y tengo que hablar. Hechos capítulo 6, versículo 3, sabiduría, madurez cristiana, buen testimonio, todo eso son evidencias de que alguien está lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene sabiduría, tú dices, ¿qué persona más sabia lleno del Espíritu Santo? ¿Qué persona, qué madurez está mostrando en medio de esta prueba lleno del Espíritu Santo? De hecho, eso es muy interesante. Como tú no estés lleno del Espíritu Santo, cuando venga la prueba te va a revelar cómo tú estás. Por eso tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque ¿alguien sabe aquí cuándo viene la prueba? A ti, Yastel, te manda un mensaje. El jueves a las 5:15 vas a tener un accidente de tráfico. No. Entonces yo tengo que estar constantemente lleno del Espíritu Santo porque no sé cuál es la tentación que va a venir. No sé cuál es la prueba que va a venir. Pero lo que sí sé es que si estoy lleno del Espíritu Santo, todo lo voy a poder en Cristo, el cual me fortalece. Y como he dicho antes, esto no significa que no estemos desanimados, que no estemos llorando, pero por dentro hay algo, hay alguien que está conquistando tu corazón, un gozo que te mantiene, que te ayuda, que te sostiene. Predicación poderosa, cuando estaban acusados ante tribunales, Hechos capítulo 4, versículo 8, yo a veces lo he experimentado, ¿no? Yo predico aquí todos los domingos, pero hay algunos domingos que digo, hoy he experimentado que el Espíritu Santo estaba más presente en mi vida. Una visión del cielo, ¿no? Hechos capítulo 7, versículo 55. Fe y madurez de la vida. Mira, con respecto a ese tema de la fe, es muy interesante, porque nosotros creemos a la luz de la Biblia que la fe es un don. Dios te tiene que dar el don de la fe para creer. Pero, cuando tú tienes la fe, ahora tú eres responsable de aumentar la fe. Por eso decimos, ¿qué hombre de fe? ¿Eso qué es? ¿Porque Dios le ha dado más fe que a ti? No. Es porque como Él está más lleno del Espíritu Santo, tiene más fe que tú. Por eso hay personas que tú dices, ¿cómo es posible que tengan esa fe? Sí, porque es que el Señor los ha sostenido, el Señor los ha llenado de su Espíritu Santo y ahora tienen más fe. Muchos cristianos a lo largo de la historia han disfrutado de experiencias poderosas de ser llenos del Espíritu Santo que no han estado acompañadas con hablar en lengua. Con relación a este don, como otros dones, nosotros debemos decir sencillamente que el Espíritu Santo reparte a cada uno según Él determina. Y aquí terminamos el estudio de hoy. ¿Qué decir con respecto a las lenguas? Lo vamos a ver. Hoy no vamos a tratar el tema de las lenguas, hemos estado hablando principalmente del concepto del bautismo y del concepto de llenura. Pero, como está relacionado este tema de las lenguas, ¿qué creemos? Y hacemos un pequeño spoiler, un tráiler de lo que veremos más adelante, no en el siguiente capítulo, sino un poco más adelante. Nosotros creemos a la luz de la Biblia, como dice 1 Corintios 12:11, que el Espíritu Santo reparte a cada uno según Él lo determina. Y este texto es muy importante, hermanos, porque aquellas personas que hemos estado durante mucho tiempo pidiéndole al Señor, Señor, que me des esto, Señor, dame esto, Señor, voy a orar, Señor, voy a ayunar, Señor, voy a pasar toda la noche. Yo tengo que descansar en este texto. Y este texto, ¿sabes qué me dice? Que el Espíritu Santo, que también es Dios, es soberano y Él da como quiere, cuando quiere. Así que yo me acerco al Señor y yo hace un tiempo ya que cambié mi manera de orar y le dije al Señor, Señor, dame todo lo que tú tienes para mí. Lo que tú tengas para mí lo quiero. Y esto nos enseña a orar con una actitud activa, no, Señor, no, porque yo quiero más de Dios. ¿Y tú quieres más de Dios? Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios para mi vida. Y lo tengo que decir, yo quiero más experiencias con Dios. Todo lo que sea de Dios, yo lo quiero para mi vida. Lo que sea de Dios, lo que sea auténtico, lo que sea genuino y lo que el Espíritu Santo me quiera dar, Señor, aquí estoy, siempre con mis manos abiertas. Señor, dame, quiero más de ti.
He probado y quiero más, Señor, no me conformo, Señor, quiero tener experiencias contigo, quiero estar lleno de tu Espíritu Santo y quiero todos los dones que tú tengas para mí. No quiero el don de aquel, no quiero este don, quiero los dones que tú tienes pensado para mí desde antes de la fundación del mundo, yo los quiero, lo que tú tengas para mí, para amarte mejor, para predicar mejor, para ser mejor creyente, para tener una vida más llena en el Espíritu, Señor, dámelo. Así que hoy hemos hablado específicamente sobre el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo y hablaremos sobre dos conceptos. Uno se llama el cesacionismo y otro el continuismo. ¿Sabéis lo que son estos dos términos? El cesacionismo son hermanos nuestros en la fe que creen que los dones espirituales terminaron en Hechos de los Apóstoles. Y esto es muy respetable y hay grandes pastores y teólogos que están ahí en ese terreno. Cesacionismo, la palabra cesar, los dones cesaron. Así que si alguna vez veis en internet cesacionismo, continuismo, ¿eso qué significa? Pues que hay creyentes que creen que los dones han cesado, o sea que ya no se ora en lenguas, ya no se puede dar una profecía, ya no va a haber don de sanidad, Dios no va a sanar por medio de alguien, así que los dones cesaron y está la postura del continuismo. ¿Qué significa el continuismo? Que los dones continúan, que todo lo que vemos en Hechos de los Apóstoles continúa sucediendo, no de la misma manera, tan evidente así, pero que Dios es el mismo y Dios puede seguir derramando esos dones. Una pregunta para ti, no respondas. ¿Con qué grupo estás? ¿Eres cesacionista? ¿Eres continuista? O también, como siempre, podemos inventarnos otro nuevo camino y invento mi tercer camino y digo, de aquí soy de aquí, de aquí soy de allí y yo soy un poco de cada uno. Si a alguien le interesa este tema, todavía falta para que estudiemos esto, ¿vale? Pero lo vamos a estudiar. Y por cierto, os anticipo que este va a ser el tema, entre otros muchos, que vamos a abordar en nuestro retiro de iglesia. Este año en nuestro retiro de iglesia vamos a estar estudiando al Espíritu Santo, vamos a estar estudiando los dones, vamos a estar estudiando todo lo que la Biblia dice sobre la parte espiritual de la tercera persona de la Trinidad, que muchas veces es muy desconocida. Así que te animamos también a que puedas estar ahí en el retiro. Pero este verano yo estaba con mucha inquietud porque estoy reestudiando este tema. Y la verdad que tengo que decir que estoy ahí dándole muchas vueltas, pensando mucho en el cesacionismo, que tiene mucho argumento bíblico y sólido. No penséis que los cesacionistas se sacan su argumento ahí de... No, tienen un argumento bastante potente. Y también el continuismo, hermanos que creen y que enseñan que los dones siguen vigentes. Si alguien tiene inquietud por este tema y dice, mira, Moisés, a mí este tema me interesa y no puedo esperar ni al retiro, ni puedo esperar a que tú te prepares el próximo estudio. Este libro, de todo lo que he leído, que este verano he estado leyendo varios libros sobre este tema, este libro es de lo más equilibrado que he encontrado y prácticamente me veo muy identificado con este pastor que lo quiero mucho sin conocerlo. La verdad que me ha bendecido tanto leer a este hermano. Sé que él escribe para Coalición por el Evangelio. De hecho, si queréis, en internet podéis poner José Lo Mercado, continuismo, cesacionismo, y hay un vídeo excelente donde él con otro hermano hablan sobre estos temas, ¿no? El cesacionismo y el continuismo. De hecho, si queréis ese vídeo algún miércoles lo veremos aquí. Pero bueno, está este libro, no sé si lo tenemos, si queda algún ejemplar en la librería. Si no, este es el libro mío, pero lo tenemos arriba en el despacho y sabéis que los libros de la oficina podéis usarlos. Os apuntamos cuando os lo lleváis y podéis leerlo. Pero se llama Sabiduría y Poder, una exposición bíblica de los dones espirituales. Y aquí él habla de las dos posturas, cesacionismo, el continuismo, toca, como hemos hecho hoy, los textos polémicos y te lo explica. Y finalmente, pues él te da también su postura personal, ¿no? Pero es un hermano muy equilibrado que a mí personalmente me ha bendecido mucho este libro. Y sobre todo hay un capítulo, creo que es el capítulo 6, que si no lees el libro, te animo a que leas el capítulo 6, porque habla de algo precioso, que por eso digo que a mí me encantó el corazón de este hermano, porque él habla en este capítulo de la importancia de amarnos a pesar de nuestras diferencias. Y durante un capítulo, él dice, hermano, siempre que estemos con otro creyente que tiene clara la doctrina fundamental, nosotros no podemos ni enemistarnos, ni tener una pelea doctrinal, porque es mi hermano en la fe,
aunque piense que la salvación se pierde, aunque piense de manera diferente en el ministerio del hombre y de la mujer, aunque piense diferente de manera escatológica, son doctrinas secundarias y hay algo más importante que es aquel que nos ha unido, que es Jesús. Así que de verdad que siempre estudiamos todos estos temas y sabéis que nos gusta profundizar, pero quería cerrar con este pensamiento, que aquel que nos ha unido, que Él sea más importante que el cesacionismo, que el continuismo, que las lenguas, que la salvación y que otras muchas doctrinas, porque Él es más importante que todas estas cosas. Así que gloria al Señor.